resulta que anda muy interesado en la consulta de revocación de mandato, querido doctor Ángel Valderas Puga. Promueve en redes dice él, muy buen artículo. ¿Cuál será el umbral de participación que marque la diferencia entre éxito y fracaso? Quizá la mitad del mínimo requerido para ser obligatorio, el 40%, o sea, si no se logra el 20% sería fracaso. Leamos AMLO y la revocación, mucho que perder. Pues mira, qué interesante que ahora sí ande metido en el tema hasta Felipe Calderón, bueno, en tiempos en que no se le permite ni al presidente ni a los servidores públicos del gobierno hablar de estas cosas casi sagradas para el INE. Nótese mi sarcasmo, doctor. Bueno, pues mira, Vicente, yo intenté contestarle en su Twitter, pero pues ya me tiene bloqueado como a muchos otros, en donde dice simplemente que solamente le pueden contestar los que él haya dicho. Ya eso lo dice mucho de que teme opiniones independientes. Gran demócrata, gran demócrata. No, y cobarde, y muy cobarde para hacer una cosa de ese tipo. Mira, hay que recordar, y tenemos que recordarle sobre todo a los jóvenes, que Felipe Calderón fue impuesto por un fraude electoral. No es ningún demócrata, fue el que inició el baño de sangre en este país. Hace bien Daniel en recordar sus nexos con Genaro García Luna y toda la cúpula de seguridad pública. También tendríamos que ver todo lo que nos debe de información de qué hicieron con los enormes ingresos petroleros, tanto Fox como Calderón, más o menos 4 billones de pesos. Y bueno, si tanto le interesan al señor los referéndums, ¿por qué no instituyeron, cuando él fue presidente, por qué no impulsó una ley de referéndum? ¿Y por qué se han negado o por qué no lo han establecido para el caso de las gubernaturas? Mira, a final de cuentas, ya desde ahorita, Vicente, lo podemos decir, pero desde hace meses, la gran derrota de la oposición en México es que no tuvieron la capacidad, se dieron cuenta que el referéndum no les convenía. Es un referéndum revocatorio. Aquí en los países donde hay este tipo de instrumentos, quien promueve un referéndum revocatorio es quien desea que ya no siga un mandatario. Quien debería de haber promovido este referéndum es la oposición. Y desde el momento en el que tiraron la toalla, desde ahí es una derrota estrepitosa para la oposición. O, en su defecto, no les interesa la vía democrática, sino una vía golpista. Pero para mí la gran derrota de la oposición es desde el momento en que tiraron la toalla. Es la mejor demostración de que ellos saben perfectamente del apoyo que tiene el presidente de la República. La derrota es de ellos, lo demás va a ser cuestiones técnicas, Vicente, porque es evidente, aquí va a haber una abstención activa de personas que están de acuerdo con la política del presidente. Es el segundo referéndum apenas legal, hay restricciones del INE que van a impedir que mucha gente salga a votar, sobre todo en zonas rurales, por el bajo número de casillas que pusieron. Y en ese sentido, para mí, la derrota es del INE cuando en realidad obstaculiza el ejercicio, cuando no quiere poner casillas. Es una derrota de la oposición global porque tiraron la toalla antes. De ahí en fuera, lo demás van a ser análisis de tipo técnico. No hay que espantarnos. Países como Suiza, como Italia, que tienen una gran tradición de referéndums. Italia, un referéndum al año en los últimos 74 años, y Suiza todavía más. Son países en los cuales, mira, en los referéndums se cumple o no se cumple el quórum, nadie hace escándalo. Segundo, se cumple el quórum, pero no se cumple el requisito mínimo para que sea vinculatorio. Nadie hace escándalo. Tercero, se puede cumplir el mínimo legal para que el resultado sea vinculatorio y el resultado puede ser la ratificación o puede ser la no ratificación. En todo caso, en los países donde se dan este tipo de referéndums, lo único que se puede considerar una derrota
para un gobernante es que se cumpla el mínimo legal para que la gente vaya y que gane la oposición con un porcentaje tal que el resultado sea vinculatorio. Si eso no se logra, la derrota estrepitosa es para la oposición. Y eso lo estoy diciendo desde meses, no meses antes, no, ya es en abril. Lo estoy diciendo, yo lo he escrito en varios artículos, que no hay que esperarse realmente a ver la cuestión de los resultados. Para mí los resultados ya están dados y la derrota es de la oposición. Van a querer meterse en una narrativa estúpida como la de Felipe Calderón, que van a fijar de manera arbitraria porcentajes que el 15, el 20, el 35. Señores, si no lograron quitar al presidente con este referéndum, la derrota estrepitosa es para la oposición al gobierno de la 4T. ¿Y cómo ves a este sinvergüenza, Daniel Marmolejo, opinando de todo, menos de lo que debería de aclararnos? El caso García Luna, ABC no se olvida, pero bueno, dame tu opinión de este pedazo. Vicente, Calderón es un HDSPM, es el más grande que tenemos en México porque está en México. Los otros HDSPM, pues uno muy jocoso, inútil, se encuentra en España, se encuentra en Europa, porque tiene miedo de mover olas y está muy calladito bailando en fiestas y en eventos sociales. El otro HDSPM pues ya está totalmente desquiciado. Él, la fortuna que hizo la fue aplicando en Guanajuato, tiene un centro Fox donde deberían de enseñar ortografía. El otro HDSPM pues ha sido consejero corporativo, es un hombre que le interesa más vivir en Estados Unidos que en México, y bueno, pues se mete, de repente mueve un poquito las olas, pero no hace tanta laraca. El otro es el cleptócrata más grande que hemos tenido, que instaló el modelo neoliberal y que tristemente para nuestra situación judicial en México no ha sido jamás tocado. Su hermano sí, él no, y le devolvieron todo el dinero. Y otro HDSPM que está decidido a los cielos a olvidarlo, es el que propició la masacre estudiantil de 1968, cuando era secretario de Gobernación y después fue presidente de este país. Tenemos muchos, pero este personaje hay que tener mucho cuidado con Calderón, porque él es un pendenciero, Vicente, es como los borrachos pendencieros, es el malacopa en una reunión social, es el criminal que tantito se potencia él mismo, porque tiene esa característica también, la autosugestiva y faraónica autosugestiva de un narcisista maligno que estaría buscando la oportunidad, Vicente, para promover el golpe a la democracia en el 2024 y para lo cual no estamos lo suficientemente preparados. ¿Qué va a pasar? Y retomando la reflexión del maestro, del doctor Ángel Valderas respecto a este clima electoral, mucho cuidado. Yo pondría preocupación en lo siguiente. Ellos, tratando de desestimar la cantidad de votantes del 10 de abril, bajo los impedimentos que el INE ha establecido, tratarían de generar un clima de poca participación para las elecciones en los diferentes estados que se juegan en México. Esa sería parte de su estrategia, a la cual ellos sumarían fraude cibernético y fraude físico. Los dos lo operarían. De allí la importancia que tiene, y el maestro no me va a dejar mentir, que el sindicato petrolero no reciba toma de nota y menos a los personeros de Romero de Champs, porque va a ser la caja chica de un nuevo Pemex Gate y que va a estar abierto indefinidamente sin tener consecuencias judiciales reales. Ellos estarían dispuestos a mover recursos y por eso es que Loret, por eso es que Silvano, por eso es que los 5,000 millones, porque forman parte de compromisos políticos que tienen que ver con procesos electorales para tratar de ocupar espacios. De allí que Sandra Cuevas en este momento esté descansando en su casa con medidas cautelares, es significativo. Y también es significativo ver
que cada vez se queda sin menos argumentos como paladín de los corruptos, Ricardo Monreal. Ya que lo pone sobre la mesa y si tienen tiempo, dos temas. Ricardo